caso de que... ¿Están viendo la pantalla ahí, verdad? Sí, sí. Perfecto. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que son las soluciones. Voy a avanzar aquí, porque esto era estequiometría. Para que luego ingresemos a lo que es la guía, que básicamente es la preparación de soluciones, algunos conceptos relacionados con lo que es las soluciones, por ejemplo, las titulaciones, ácidos bases. Pero para eso primero tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que tener claro los conceptos de las soluciones, qué es lo que es una solución. Y aquí estamos. Bueno, cuando hablamos de una solución, también seguramente bibliográficamente la va a poder encontrar como las famosas disoluciones. Solución y disolución son equivalentes, ¿ya? Es un sinónimo. Y cuando hablamos entonces de soluciones, estamos hablando de que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras, eso sí. Y normalmente vamos a estar hablando de la presencia de un soluto y un solvente. Donde el soluto es la sustancia en menor proporción, y cuidado acá, porque normalmente uno piensa que el soluto siempre es sólido, pero no es así, porque yo puedo tener una solución líquida donde voy a tener dos productos líquidos puros. Por ejemplo, cuando hago una mezcla de alcoholes, yo puedo hacer una mezcla de etanol con un butanol, pero ¿son sólidos? No, son líquidos. Y entonces, ¿cuál es el soluto? Si uno está acostumbrado a pensar que el soluto siempre es sólido. Así que no es así. El soluto, la definición de soluto, es la sustancia que está presente en menor proporción. Y el solvente es la sustancia que va a estar presente en mayor proporción. Normalmente el solvente, y un solvente universal, químicamente es el agua. Por tanto, nosotros vamos a tener una solución, la que usted consume cualquier bebida, ¿verdad? Una Coca-Cola, tenemos un refresco, donde va a estar compuesto por el refresco, que va a ser en la parte líquida, y lógicamente el gas, que es el que le da, ¿verdad?, las burbujas, y seguramente, ¿verdad?, va a tener otros componentes como azúcar y colorantes. Nosotros tenemos ahí una solución, entonces, donde podemos identificar al solvente como el agua y el soluto todos los otros demás sustratos que es lo que están conformando esa solución. El azúcar, colorante, el tipo, ¿verdad?, de receta que tiene la famosa Coca-Cola. Lo mismo va a pasar si yo estoy hablando en el caso del aire. El aire va a ser mi solución hipotética, donde yo voy a tener un solvente que puede ser nitrógeno y un soluto oxígeno CO2. Sabemos que eso es como raro pensar en el aire en una solución, pero es como un ejemplo, digamos, de cómo está compuesta una materia. Y así podemos ir hablando de distintos tipos de soluciones que pueden existir. Y dentro de esas hay una clasificación de 6 tipos de disoluciones, dependiendo principalmente de las propiedades físicas de la sustancia. No es necesario que se las aprenda, por favor, para nada. Simplemente estar claros, por ejemplo, en que si nosotros estamos hablando de un estado de la disolución, por ejemplo, gas, yo puedo tener un primer componente que es gas, un segundo que es gas, y entonces lógicamente voy a tener al aire como ejemplo. Si bajamos dentro de este tipo de clasificación, por ejemplo, el cloruro de sodio en agua, sabemos que el cloruro de sodio es sal, por lo tanto vamos a tener un componente, el primero que es la sal, que va a ser sólido, luego líquido, y por lo tanto vamos a tener una disolución líquida. Y así sucesivamente podemos tener diferentes tipos de disoluciones. Ahora, químicamente nosotros siempre vamos a hablar de soluciones ácidas y soluciones básicas, que es lo que más usamos, para poder hacer titulaciones. Y ya vamos a hablar de las titulaciones. También podemos hablar sobre una solución saturada. Y la solución saturada es la que contiene máxima cantidad de soluto, o es la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver en un solvente a una temperatura específica.
Eso es una solución saturada. Y también vamos a tener una solución no saturada, que es la que contiene menos soluto que el que puede disolverse a una temperatura específica. Y por otro lado, vamos a tener a una solución supersaturada o sobresaturada, que es la que contiene más soluto en el que puede haber una solución saturada a una temperatura específica. Aquí normalmente la solución super o sobresaturada uno la puede reconocer cuando se forma un precipitado. Cuando yo tengo un precipitado o usted homogenizó, ¿verdad? Lo que es, en este caso, el soluto en el solvente. Y tendió a homogenizarse, pero después usted ve que empieza a decantar, entonces estamos hablando de una solución sobresaturada. Por ejemplo, tenemos acá los cristales de acetato de sodio, se forman rápidamente cuando se agrega una pizca de cristal a una solución supersaturada de acetato de sodio. Esto es lo que nosotros hicimos con el práctico de la recristalización, porque esto también es un sistema de recristalización. Fíjense ahí tenemos una solución, ¿verdad? Que se está formando. Yo estoy adicionando en un soluto a una solución transparente y veo, ¿verdad?, cómo se va formando la solución en sí. Abajo podemos ver los cristales ya que se están formando. Entonces hablamos de soluciones, ¿verdad?, donde si hay precipitado, entonces estamos hablando de una solución sobresaturada. Este es el acetato de sodio, una solución supersaturada o sobresaturada. Y es lo que en algunos libros hablan sobre un experimento para poder realizar nieve caliente. Y eso es porque esta reacción es muy caliente, es muy isotérmica, ¿ya? Es decir, produce mucha energía. Se supone que los matraces, lógicamente, son resistentes a estas temperaturas. Cuando se produzca esta reacción va a haber una energía exotérmica, es decir, el matraz se va a calentar, porque se están formando los cristales. Entonces, de ahí viene que nosotros podemos dar respuesta a cuando sucede que el soluto, ¿qué es lo que pasa cuando se adiciona un soluto a un solvente y este precipita? ¿Por qué sucede eso? Entonces, esto va a depender, ¿verdad?, de cuando estemos en presencia de una solución sobresaturada o supersaturada, y eso está referido o relacionado a lo que es la solubilidad del soluto. Y la solubilidad del soluto se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una cantidad X de un solvente a una temperatura específica, y eso va a suceder porque se va a determinar qué tan soluble o no será una sustancia. Es decir, la solubilidad, en pocas palabras, es cuando se disuelve el soluto en un solvente. Entonces, por eso es que yo puedo decir que es una sustancia soluble si se disuelve una cantidad suficiente cuando se agrega el agua o el solvente. Como normalmente el agua es el solvente universal, la mayoría, porque hay algunos compuestos que no son solubles en agua, es decir, que jamás se van a disolver, entonces podemos hablar que la mayoría usamos agua. Por ejemplo, el carbonato de calcio no es soluble en agua, y cuando yo adiciono el carbonato de calcio en agua, se forma un precipitado blanco de inmediato, es como un precipitado lechoso. El carbonato de calcio, primero, es soluble en ácido clorhídrico y es en un ácido clorhídrico diluido. Normalmente usamos una concentración de 6 normal. Primero lo disuelvo ahí, ¿verdad?, la cantidad que yo estoy pesando X. Lo disuelvo, se va a formar como una solución transparente de color amarillo clarito, y ahí recién puedo agregar el agua para realizar mi solución. Pero si yo adiciono solución agua directo al carbonato de calcio, jamás se me va a disolver. Tenemos una reacción entre el nitrato de plomo y el yoduro de potasio para dar yoduro de plomo, que es un precipitado insoluble. Este es un precipitado amarillo que va a quedar en el fondo del vaso. Las ecuaciones están separadas porque están en forma iónica. Si ustedes se fijan, ahí tenemos el plomo con 2+, que es su estado de oxidación,
el nitrato con menos, que es el estado de oxidaciones, potasio es positivo y así sucesivamente. Esta es una ecuación iónica. Y ahí está este precipitado, ¿verdad? Que estamos hablando, el yoduro de plomo. Estas son dos soluciones transparentes que cuando yo adiciono, inmediatamente se me va a producir, ¿verdad? Ese precipitado. Esta es una solución transparente de nitrato de plomo y esta es otra solución transparente de yoduro de potasio. Esto lo va a poder visualizar en un video que va a estar habilitado. Ahora, la solubilidad de estas soluciones también puede verse afectada por varios factores. Dentro de ellos, lo más importante es la temperatura, la naturaleza de las sustancias, ya sea soluto o solvente, y el grado de agitación y área de contacto que puedan tener estos productos. Esta tablita me está mostrando algunas reglas de solubilidad para compuestos iónicos en agua, por supuesto, y a una temperatura determinada de 25 grados Celsius. Esto ya está escrito ya. Esto ya está probado. Todos estos ejemplos, sulfatos, halogenuros, nitratos, son compuestos solubles. Y acá tenemos algunas excepciones de los sulfatos y algunas excepciones de los halogenuros. Significa que de estos, ¿verdad? Halogenuros unidos con estos cationes no van a ser solubles en agua. Y acá tenemos los compuestos insolubles. ¿Ve? Aquí está el carbonato. Tenemos algunos fosfatos. Vamos a tener también lo que son los sulfuros, los hidróxidos. Normalmente esos van a estar formando precipitados. Se está acabando la batería. Ahí. Una vez que formulamos una solución, entonces vamos a entrar a la parte donde uno hace los ejercicios, que son las unidades de concentración. De estas unidades de concentración, ¿cuáles vieron con Evelyn? La molaridad. Ah, ya. ¿Cuáles? La molaridad. Ya, cierto. Ustedes tienen que haber visto con Evelyn los porcentaje peso-peso, por último, peso-volumen. Normalmente volumen lo dejamos como para el final. No sé si lo habrá visto ella. La molaridad sí o sí tiene que haberla visto, ¿verdad? Normalidad, quizás por ahí quedaron. Y la molalidad es diferente a la molaridad. Eso ya lo vamos a ir viendo. Y las partes por millón normalmente son las que nosotros llamamos las ppm. Ahora, ¿por qué tenemos que usar estas unidades de concentración? Porque la química es un estudio cuantitativo. Y cuando yo ingreso al tema de las soluciones, entonces es un estudio cuantitativo de una disolución. Y eso se supone que mi objetivo es poder reconocer la concentración de esa solución, porque de eso se trata. Yo voy a hacer una solución de la cual yo no sé a qué concentración está, porque yo he pesado un cierto gramaje en un cierto volumen, pero yo tengo que saber qué concentración es. Y por eso es que utilizamos estas unidades de concentración. Y así definimos la concentración de una solución como la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de solvente o de solución. Significa que cuando yo le diga, miren, este porcentaje, peso, si yo tengo 10% peso de una solución, eso va a significar que yo tengo 10 gramos de soluto en 100 ml de solución. Pues el porcentaje peso, la premisa es que significa X gramos de soluto es a 100 gramos de solución. Por ejemplo, si yo digo 5% peso, eso significa que son 5 gramos de soluto en 100 ml de solución. Y entonces si yo le digo, ¿qué significa el 20% peso? 20 gramos de soluto en 100 gramos de solución, ¿no?
Exactamente. Y esa premisa tiene que tenerla súper claro porque a partir, ¿verdad? A partir de eso, de esa premisa, nosotros podemos hacer muchos cálculos, pero siempre teniendo claro que el porcentaje peso-peso siempre va a ser X gramos de soluto en 100 gramos de solución. Por tanto, yo también podía sacar a partir de ese dato cuántos gramos de solvente hay, porque para formar una solución yo tengo los gramos de soluto más los gramos de solución. Entonces, aquí hablamos del porcentaje en masa, que es el porcentaje peso-peso. Esta es la relación de masa de un soluto en la masa de disolución o la masa de solución. Y aquí está lo que yo les digo. La masa de la solución o de una disolución está conformada por la sumatoria de la masa del soluto más la masa del disolvente. Y eso es lo que nosotros hacemos el cálculo. El porcentaje peso-peso va a ser igual a la masa del soluto partido por la masa de la solución. Y eso lógicamente por 100. Por ejemplo, prepare 100 gramos de una disolución compuesta por 10 gramos de cloruro de sodio y agua y encuentre su concentración en porcentaje peso-peso. Si sabemos, ¿verdad?, que tenemos el primer dato, que son los 100 gramos de una solución, y tenemos 10 gramos de cloruro de sodio, que es el soluto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular mi porcentaje peso-peso? ¿Cómo lo hacemos? 10 dividido en 100. 10 dividido en 100, 10 gramos, ¿verdad?, de lo que es soluto, en 100 gramos de solución. Y si yo lo quiero hacer una separación, puedo decir perfectamente que si yo tengo en esa disolución un total de 100 gramos y tengo 10 gramos de cloruro de sodio, entonces significa que tengo 90 gramos de agua. Por eso es importante que ese porcentaje, esta fórmula que está acá, la primera, porcentaje peso-peso, no puede olvidarla, que es la masa de soluto en 100, ¿verdad? O en masa, partido por la masa de la solución. Y que la solución está conformada por soluto y solvente. Ahora, todo esto va a quedar en porcentaje. Y ojo que el porcentaje de masa no tiene ningún tipo de unidades, porque son cantidades semejantes, es una relación de cantidades semejantes, así que jamás el porcentaje va a tener algún tipo de unidad. Profe, una consulta. Dígame. Lo que pasa es que, no, o sea, no es de la materia, pero lo que pasa es que con la profe estamos viendo electroquímica, el tema de las las reacciones. soluciones. Claro, es que no veo mucho la relación con esto. O Porque van a ser lo que cosas pasa aparte, que ¿no? lo que pasa es que la electroquímica es el inicio de las soluciones. Ah, ya, ok. Porque usted para hacer electroquímica va a tener que usar soluciones para poder hacer ese proceso. Y esa preparación de soluciones es lo que está relacionado con esto. Ya. Por eso es que la profe les va a pasar, todavía le falta a ella por pasar una parte, por eso es que estamos, esto solamente en la preparación de soluciones, porque después viene lo que es las titulaciones. Y ahí ella les va a pasar lo que es las soluciones y titulaciones. Ya, gracias. Entonces, por eso que ahora ya va recién ingresando a las soluciones a través de la electroquímica. Ya, profe, gracias. Okidoki. Acá viene lo otro, que es el porcentaje volumen y el porcentaje peso-volumen. Y es lo mismo, solo que lo único que cambia es el tipo de soluto. Si se fija acá, vamos a tener que el porcentaje BB, que es volumen-volumen, va a ser el volumen de soluto partido por el volumen de la solución y por 100 para el porcentaje. Acá tenemos porcentaje volumen, que en el fondo va a ser la masa del soluto, pero partido por el volumen de la solución. ¿Cuál es la diferencia entre el peso-volumen y lo que veíamos antes, el peso-peso? En que la solución, en este caso, ¿verdad?, va a estar en masa, y cuando hablamos de peso-volumen, va a estar en ml.
Y este porcentaje de volumen es muy importante porque más adelante va a ver que hay unos cálculos que están relacionados con densidades que me pueden servir junto con este tipo de concentración. La molaridad es algo que estaba viendo ya con Evelyn. Esto está relacionado con el número de moles de soluto en 1 litro de disolución. Esa es la fórmula. ¿Y quién aparece acá? Los famosos moles. Pues yo les dije que los moles los va a seguir hasta el último. Se representa con una M mayúscula y eso va a significar que esta es la fórmula. Moles de soluto en volumen de la solución. Volumen, puede ser cualquier volumen, ¿ya? Pero tiene que estar en litros. Por lo tanto, algo importante también es que tiene que saber pasar los ml al litro. Recuerde que 1 litro tiene 1000 ml. Y en el caso de la molaridad, esto yo creo que va a ser un concepto que Evelyn lo va a pasar muy rápido porque no lo usamos mucho, es el número de moles de soluto disueltos en 1 kilo de disolvente. Ya no usamos el concepto de disolución, estamos usando el concepto de disolvente. Y lo hacemos a través de una M pequeña. Entonces, las unidades de la molaridad van a ser moles partidos por litro y las unidades de la molaridad van a ser moles partidos por kilogramos. Recuerde, kilogramo de disolvente. Es la única unidad en la cual usamos, ¿verdad?, en el denominador masa de disolvente. Y esta que es muy usada es la normalidad. Y en este caso tenemos varias formas de sacarla, y una de esas formas es aplicando el concepto de molaridad. Pero ahí lo que hacemos es multiplicar la molaridad por un factor, y este factor está dado por un J, que ya lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a tocar ahora. Y la otra opción que tenemos es sacar los números equivalentes, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese factor que está acá, ¿verdad?, que es por el número de equivalente de una disolución, es un factor, lo puedo sacar de todas estas formas. Puede ser la cantidad de iones, de protones, puede ser la cantidad de OH que tenga en la fórmula, puede ser, ¿verdad?, la formulación de cationes o aniones, puede ser también a través de un agente oxidante y a través de un elemento o un ion. Esta concentración yo creo que ustedes solamente la van a ver como teoría. No sé si le vaya a hacer más ejercicios de esto porque el factor del J, el que hablamos ahí, factor del equivalente, ese es un factor que no es fácil de calcular y se usa, ¿verdad? Normalmente quizás ella le va a dar el valor del J para que pueda sacar la normalidad. Porque en el fondo va a tener que sacar la molaridad y lo va a multiplicar por ese J. Fíjense que acá están todas las unidades de las cuales yo puedo hablar de las partes por millón, porque esto sí que usamos harto, las partes por millón, se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia que hay por cada millón de unidades de la solución. Hablamos de ppm, hablamos también de lo que son ppb, ya que puede estar en miligramos en litro o miligramos en kilogramo. Y en el caso de las ppb son microgramos por litro, microgramos por kilogramo. Y acá estamos hablando ya de más pequeñitos, los ppt, esto entonces estamos hablando de partes por trillón, entonces hablamos de nanogramos, ¿ya? Pero normalmente nosotros químicamente trabajamos hasta las ppb. Bueno, acá vienen algunos ejercicios en relación a lo que es el cálculo de los porcentajes. Por ejemplo, aquí dice cuál es el porcentaje en volumen de una cerveza, que 16 ml de alcohol en un volumen total de 350 ml. Aquí ya estamos hablando de que estamos sacando el porcentaje volumen, porque mi soluto, ¿cuál va a ser aquí? La cerveza, ¿verdad? Que tenemos 16 ml. ¿Y cuál va a ser mi solución? Cuando me digan el volumen total. Y ahí entonces yo saco mi porcentaje volumen. ¿Cuál es el porcentaje peso-volumen del soluto en una disolución que contiene 15 gramos de yoduro de potasio
en 150 ml de solución. Y aquí tenemos también el porcentaje peso-volumen. El soluto dividido por la solución. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 20 gramos de cloruro de sodio en 600 ml de solución? Vamos a hacer primero ahí. Indíqueme usted. ¿Qué hago con esos gramos de cloruro de sodio? ¿Pasarlo a mole? Lo puede Los pasar a... pasamos a mole. Bien, ¿cómo los pasamos a mole? ¿Qué necesito saber? ¿Cómo lo traspasamos a mole? Ya tengo los gramos, me falta algo. ¿Qué es ese algo? Los pesos atómicos del sodio Eso, y el ¿verdad? cloro. Es decir, el peso molecular del cloruro de sodio. Y para eso necesito los pesos atómicos del sodio y del cloruro. Listo. ¿Y qué hago con los 600 ml? ¿A qué los tengo que traspasar? a ¿A litro, ¿no? A litros, muy bien, a litros. Entonces, nos va a quedar así, ¿verdad? La parte de arriba es para poder transformar los gramos de cloruro de sodio en moles. Y la parte de abajo es para poder transformar los ml de agua a litro. Aquí sencillamente, cuando yo hablo de 600 ml, estoy hablando de 0,6 litros, ¿no es cierto? Porque 1000 ml es un litro. Si divido por 100, o sea, por 1000, me queda en 0,6. Entonces ahí nuestro sistema nos eliminamos, ¿verdad? Lo que son los gramos de cloruro. Aquí vamos a eliminar lo que son los ml de agua y en el fondo me va a quedar la unidad en mol partido por litro, que eso es molaridad. Yo puedo hacer por regla 3 separado, no hay ningún problema. O bien sacar por un lado primero los moles y después dividirlo por el volumen en litro. Bueno, esto lo hace usted después. ¿Cuánta masa? Porque están resueltos, así que no va a tener problema. Para que veamos algo importante. Fíjense que esta fórmula que está viendo acá, que es B1 por C1 es igual a B2 por C2, esta fórmula la va a ocupar sí o sí en los ejercicios. Y esta es una fórmula donde nosotros la usamos para la preparación de las soluciones. Esta que está acá. Y dice B1 por C1 porque esos datos van a corresponder a la solución 1 y el B2 por C2 va a corresponder a una solución 2. Pero la idea para poder preparar las soluciones es que o B1 por C1 viene de una solución muy concentrada, de la cual yo quiero preparar, ¿verdad?, una solución muy diluida en B2 o viceversa. Uno ahí elige dónde pone, ¿verdad?, si yo quiero de una concentración a una más diluida. Entonces, estamos hablando de B1 por C1, que el B corresponde al volumen, C corresponde a la concentración de una solución muy concentrado o una solución inicial. Por eso que dice el 1. Y B2 por C2 va a ser el volumen por la concentración de una solución que yo quiero hacer diluida. Porque el juego de esto va a corresponder a lo siguiente. Si yo tengo un bidón, no importa el volumen, pero tengo un bidón de puro ácido clorhídrico concentrado y yo quiero formular un ácido clorhídrico diluido con una cierta concentración, por ejemplo ya, 6 molar. ¿Cuánto tengo que sacar de ese megabidón para diluirlo en una cantidad X de agua y que me llegue a una cantidad X de volumen, pero con una concentración de 6 molar? ¿Me entiende? Esa es la idea. Y entonces, si yo estoy hablando de ácido clorhídrico concentrado, sin duda que va a estar ahí. Pero yo no sé cuánto volumen
pero sí sé la concentración, porque es muy concentrado, del ácido clorhídrico. Y supongan que yo quiero hacer 500 ml del ácido clorhídrico diluido, y por tanto voy a tener un volumen de 500, voy a tener una concentración de la diluida que puedo inventar 0,1, y si ya tengo la concentración del ácido que está muy concentrado, que normalmente son 12, entonces para poder sacar el volumen que yo voy a requerir de ese ácido muy concentrado, entonces tengo que hacer acá un despeje. ¿Y cómo despejo B1? ¿Cómo despejo acá B1? C1 pasa dividiendo. C1 pasa dividido. Es decir, aquí, con esta ecuación, que es la que va a usar más, por tanto, siempre será de que aprender de memoria, B1 por C1 es igual a B2 por C2. Aquí yo puedo sacar la concentración de una solución concentrada, puedo tener el volumen de algo diluido, la concentración de algo diluido. Es decir, puedo sacar todo lo que a mí me interese, teniendo, por supuesto, el valor de las tres variables. ¿Ya? Esa es una ecuación que nosotros vamos a usar mucho. Bueno, acá tenemos ejercicios de diluciones de ese ámbito. Mire, ¿cómo preparamos una solución isotónica? Ya le voy a explicar más adelante qué es lo que es isotónica, pero eso es por el nombre nomás. Que consiste en 0,8 litros de cloruro de sodio a 0,15 molar, a partir de otra más concentrada, ¿verdad? Que es cloruro de sodio a 6 molar. Entonces, ¿cuál de estas soluciones corresponde a la concentración 1? ¿El cloruro de sodio 6 molar o el cloruro de sodio 0,15 molar? La que está más concentrada, ¿no? La que está más concentrada, ¿no es cierto? Es decir, aquí yo voy a tener lo siguiente. Me dice, prepare una solución isotónica, significa que es una solución diluida, que consiste en 0,8 litros de cloruro de sodio a una concentración de 0,15 molar. Esta es mi solución isotónica, diluido. Pero esta la tengo que preparar a partir de una concentrada, que es el cloruro de sodio 6 molar. Por tanto, dijimos que la fórmula anterior, B1 por C1, B2 por C2, y B1, todo este sistemita es concentrado y todo esto es diluido. Por tanto, yo ya veo que yo tengo los valores listos de los diluidos y tengo un solo valor del concentrado, que en este caso es la concentración. Pero ¿qué requiero conocer yo para poder diluir? Para llegar a esa información de esta concentración es el volumen. Y por eso que hago el despeje del volumen 1. Y me va a quedar esto igual, volumen 2 por la concentración 2 partido por la concentración 1. Hago, ¿verdad?, mi sistema. Y bueno, ahí se va la molaridad, ¿verdad? Las concentraciones van a quedar para ser simplificadas. Y entonces hago yo mi operación y sale que son 0,02 litros de cloruro de sodio. ¿Qué significa? Esta es la cantidad de volumen que yo tengo que tomar de esta concentración para que yo pueda tener esta cantidad de litros, ¿verdad?, a esa concentración de cloruro de sodio. Eso es el juego en este tipo de ejercicio. Lo que tiene que tratar de visualizar es cuáles son los datos de una solución concentrada, cuáles son los datos de una solución diluida y qué es lo que me están pidiendo. ¿Ven? Acá dice, los 0,02 litros de la solución original, es decir, de la concentrada, se diluyen hasta 0,8 litros, adicionando agua, por supuesto, para poder tener esta concentración. Estos son todos los materiales que yo utilizo para poder hacer la preparación en el laboratorio. Desde probetas, matraces, vasos, espátulas, ¿verdad? También vamos a usar matraces aforados, lista, conocida, exacta, ¿ya? Las pipetas para poder hacer diferentes tipos de diluciones. Recuerden las aforadas, que son en volúmenes exactos.
y las graduadas, volúmenes aproximados. ¿Cómo los preparamos? Ahí tenemos en un matraz. En este caso estoy preparando una solución patrón, por eso la preparo en un matraz aforado, porque yo sé la concentración exacta. A través, ¿verdad?, de un embudo pequeño voy adicionando el sólido para prácticamente no perder absolutamente nada de producto. Luego voy a hacer el lavado, que lo hago acá. Acá voy a adicionar un poquito de agua también para que baje todo este sólido y no me quede nada de residuo en el embudo. Homogenizo para que se disuelva el sustrato. Luego voy adicionando agua. ¿Para qué? Para llegar a nuestro amigo aforo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del aforo de la bureta? Esto significa que yo voy a llenar con agua hasta cuando llegue a este aforo. Y cuando llegue a este aforo, entonces voy a tener una concentración exacta. No sé cuánto es todavía, pero lo que sí sé es que es exacto. ¿Y qué cree, antes de pasar a la otra, qué cree que va a pasar si me paso del aforo? ¿Yo podré botar el agüita y después volver a aforar? Si es que se diluyó un poco, aunque sea el solvente, o sea, el soluto, no puede llegar a botarlo. No, pues, no se puede. Eso significa que se hace todo de nuevo. Por eso que esta parte es crucial cuando yo estoy haciendo el aforo de una solución. Si yo me llego y me pasé, no puedo eliminar nada. Está todo malo y y tengo que volver a hacer todo el procedimiento. Es por eso que las pisetas tienen esta punta, porque esta punta hace que la gota sea más controlada y por lo tanto ahí es complejo, muy pocas veces uno se puede pasar. Bueno, aquí tenemos la preparación de una solución diluida a partir de una más concentrada. Seguimos en el mismo caso, ¿verdad? Aquí tenemos una solución muy concentrada y aquí vamos a ver que vamos a tener una solución muy diluida porque ya las partículas están más separadas. Estos son un montón de ejercicios para poder que usted suelte la mano en relación a los diferentes tipos de concentraciones y están con su respuesta. Aquí le pido porcentaje peso-peso, aquí le pongo molaridad, aquí molaridad, porcentaje peso-peso, molaridad. ¿Ya? Eso es de las soluciones. Bueno, nos vamos a ir. Consultas y dudas hasta el momento. Recuerden que este PPT usted ya lo tiene en su aula, ¿ya? Y vamos a ver la guía. ¿Ve la guía ahí? No. ¿No? Ahora sí. Tampoco, nos vemos a todos. Nos vemos a todos. Ahí sí. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, así como preparamos, o sea, como vimos en el PPT, cómo preparamos las soluciones, cuando Evelyn le está hablando sobre lo que es electroquímica, ahí nosotros usamos normalmente soluciones de cobre. Pero no es cualquier solución. Nosotros tenemos que ver qué tipo de concentración tienen ese tipo de solución, ¿verdad? Y en el fondo, ¿por qué se llama electroquímica? Porque se trabaja harto con electrones. Ya, y entonces, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar? Que va a producirse corriente. Exacto, ¿verdad? Va a producirse una cierta energía a través de los diversos electrones, cationes, ¿verdad? Es decir, los diversos elementos que están conformando esa solución. Por eso que usamos el cobre, ¿verdad? Hacemos esas famosas pilas que le llamamos, ¿ya? Donde van a estar las cubas, donde se estará formulando a través de diferencias de electrones, lo que es la formulación, ¿verdad?, de los cationes y de los, en este caso, de los cátodos y de los ánodos. ¿Ya? Para eso es
la electroquímica, pero ojo, que todo eso está usando soluciones. Entonces, aquí tenemos la solución básica de lo que es un ácido clorhídrico y de lo que es un hidróxido de sodio. En el laboratorio nosotros normalmente usamos este tipo de soluciones diluidas a 0,1 normal, que lo tienen aquí, la N. Pero nosotros, en este caso, para no ingresar a lo que es el concepto de normalidad, que no es muy fácil todavía, eso lo vamos a esperar cuando llegue Evelyn, lo podemos asimilar a lo que es la molaridad, que es más fácil. Porque ya lo conocen los moles partido por litro. ¿Y por qué va a ser lo mismo? Porque la normalidad es igual a molaridad por el J. ¿Se acuerdan que yo le dije ese J que es un factor? Y aquí el factor es 1. ¿Y es 1 por qué? Porque el ácido clorhídrico, en este caso, va a comportarse con un solo protón, y por eso es que el J es 1. Así que la normalidad va a ser igual a la molaridad por el J, y en este caso, el J del ácido clorhídrico es 1. Y por eso es que en este caso del ácido clorhídrico 0,1 normal va a ser igual a un ácido clorhídrico 0,1 molar, porque el J es igual. Entonces, ¿cuándo preparo yo una solución? ¿Cómo? ¿Esta guía está en el aula para descargarla? Sí, pues, en PDF. No la veo. En la sección del aula donde dice guías de laboratorio. ¿No la ve? A ver, ingresemos al aula. Voy a ingresar por acá. Ya está. Sí, está. ¿La vieron? Sí. Ay, que me asustó, ya dije que no está esta cosa. Disculpe, profe. No se preocupe. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esta solución? Yo preparo 1 litro. Y sigo todos estos pasos. Esto igual que cocinar. Primero vamos a calcular el volumen de ácido clorhídrico requerido basándose en la molaridad del ácido concentrado. ¿De dónde yo saco el ácido concentrado en el laboratorio? Tenemos dispensadores. Nosotros no trabajamos con botella, ni con probeta, ni nada. Nosotros tenemos el bidón del ácido clorhídrico y arriba tiene un dispensador, ¿ya? Y lo que sí tenemos que saber es la concentración de ese ácido, del ácido, digamos, en este caso, clorhídrico. ¿Para qué? Para que podamos usar la fórmula de B1 por C1 es igual a B2 por C2. Bueno, entonces, necesitamos el volumen del ácido clorhídrico concentrado, el que yo voy a requerir para diluir, ¿verdad? Para que me quede a 0,1 normal o molar. Medimos el volumen del ácido clorhídrico calculado en una probeta de 10 ml. Esto es porque yo lo voy a recibir, del dispensador lo voy a recibir de ahí. Pero no es que yo lo mida directo, es del dispensador. Traspasamos ese volumen de ácido clorhídrico concentrado a cualquier botella. Normalmente usamos botellas de bebida. Y puede ser desechable. El plástico resiste porque estamos haciendo un ácido clorhídrico diluido. Y luego vamos a ir completando con agua destilada, porque las soluciones se tienen que hacer con agua destilada, hasta que formemos 1 litro. Lo mismo vamos a hacer con el hidróxido de sodio. Formulamos nuestro hidróxido de sodio, 0,1 normal o molar. Va a ser lo mismo porque el OH es 1, ¿verdad? Y mi J va a ser 1. Hacemos lo mismo, solamente que aquí el hidróxido de sodio es un soluto. El hidróxido de sodio es un compuesto. Esto viene como unas perlas, como unas perlitas, ¿verdad? Normalmente el hidróxido de sodio es corrosivo, por lo tanto hay que tener cuidado cuando uno lo manipula. De hecho, no puedo pesarlo con espátulas de plástico. Tampoco es recomendable pesarlo en una balanza metálica. Nosotros normalmente usamos algunas balanzas granatarias porque es muy corrosivo. Hacemos lo mismo, vamos a disolver una cierta cantidad en gramos
de hidróxido de sodio para poder llegar a 0,1 normal. Una vez que tengamos esas lentejitas pesadas, lo disolvemos en agua y luego volvemos a adicionar una botella donde marcamos el volumen y rellenamos con agua para tener un cierto volumen que normalmente es 1,5 o 1 litro, lo que nosotros queramos, de ese hidróxido de sodio. Ahora, ¿por qué preparamos la solución de hidróxido y de ácido en el laboratorio? Porque esas soluciones son las que nosotros después usamos para titular muestras de ácidos con otros tipos de concentración. En el fondo nosotros estamos preparando nuestras propias soluciones para poder hacer otro tipo de actividades. Esa es la preparación de las soluciones. Como verá, es pesar y diluir, nada más que eso, pero lo que tenemos que saber usar es la fórmula de volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Por aquí yo le he puesto lo que es el apoyo en relación a estas soluciones acuosas, algo que ya hemos visto, que son las mezclas heterogéneas, las mezclas homogéneas y lo que es una solución. Normalmente las mezclas heterogéneas se refiere cuando uno de los constituyentes mantiene las propiedades físicas que le son propias. Por ejemplo, la arena. La arena es heterogénea. ¿Por qué? Porque yo voy a ver distintos tipos de sustratos que me van a estar formando la arena. Hay colores diferentes, hay texturas diferentes. En el caso de mezclas homogéneas, es aquí donde yo voy a tener una mezcla de características propias. Es decir, por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio yo lo voy a disolver en agua y va a quedar como una solución transparente, ¿no es cierto? Ahí no se va a ver ningún tipo de otro sustrato, ningún tipo de alguna impureza, ¿ya? Y acá tenemos diferentes tipos de soluciones. Fíjese acá en las soluciones gaseosas. ¿Cuándo hemos escuchado soluciones? Porque cuando usted le habla de solución, usted de inmediato lo relaciona con algo líquido, ¿verdad? O bien con algún soluto que lo va a disolver en agua. O sea, siempre llega a eso. Pero fíjese acá que nosotros también podemos tener soluciones gaseosas. Gas a gas, líquido gas, sólido gas. Es decir, lo que yo voy cambiando es el tipo de soluto. ¿Cuál de estas cree usted es la que más usamos en el laboratorio? Siempre usamos esta. Líquido. Las soluciones líquidas son las que más usamos en el laboratorio, porque son la mayoría de ellas las que tenemos que titular, las que tenemos que valorar, ¿verdad? Las hacemos nosotros mismos. Son las que más ocupamos dentro de lo que es un laboratorio de química. Bueno, ahí les hablo de las soluciones líquidas, que ya hablamos de eso, la solubilidad, no saturada, saturada o sobresaturada, que también lo vimos. ¿Cuáles son los factores que afectan la solubilidad? También los nombramos en el PPT, la temperatura, la interacción soluto-solvente. Y aquí llegamos a lo mismo del PPT, las expresiones de concentración. Aquí tiene el porcentaje en peso-peso, volumen-volumen, peso-volumen. Ejercicios con su resolución. Aquí yo le resuelto todo, para que no tenga problemas en que usted cuando no los copie, porque la idea es que usted vaya analizándolo y vaya viendo los pasos. Fíjese en este. Acá tenemos que me indican que tengo un ácido sulfúrico con una densidad y un porcentaje peso-peso. Aquí voy a detener para que veamos qué hacemos aquí. Primera cosa, si yo quiero sacar, en este caso, quiero sacar los gramos por litro, que es la letra A. ¿Por qué me da la densidad y por qué me da el porcentaje peso-peso? ¿Qué significa esto? 29,57 porcentaje peso-peso. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mi premisa ahí? Los gramos en un litro de solución. ¿Cuánto, perdón? El 29% se lo gramos en un litro de solución. No es un gramo, no es un litro. ¿En cuánto? Ah, no, en un kilo. O bien, ¿no? en
No, pues, el porcentaje peso-peso está Mililitros. dado en X Mililitros gramos de gramos. soluto en 100 gramos. ml de solución. Ah, 100 No nos adelantemos a esto por aquí todavía. Esto es lo que me dice, 29,57 gramos están en 100 ml de solución, ¿verdad? Esa es mi premisa, muy bien. Ahora, ¿por qué me dan la densidad? Aquí hay una cosa importante. El dato de la densidad siempre es para la solución. La densidad es de toda la solución, no es del solvente y no es del soluto, es de toda la solución. ¿Y por qué creen que me dan la densidad? ¿Para qué? Para calcular el volumen. Para calcular el volumen, ¿verdad? De lo que me están pidiendo, porque aquí en el fondo me están pidiendo gramos partido por litro. Y por eso es que yo sé que tengo 100 gramos de solución, no son ml. Estos los tengo que transformar de alguna forma a ml. ¿Y cómo lo hacemos? Sabemos que la densidad es igual a masa partido por volumen. Y por lo tanto, yo al despejar me va a quedar masa partido por densidad. Y entonces aquí yo puedo sacar los ml, pero de solución, ¿me entiende? Y luego entonces digo lo siguiente, ¿cuántos, verdad? Aquí yo tengo 29,57 gramos en 82,13 ml de solución. ¿Cuánto hay en un litro? Y ahí yo puedo obtener los gramos de ácido sulfúrico en un litro. Este valor de la densidad es solamente para transformar los gramos de solución, estos 100 gramos de solución que provienen del peso-peso, a ml de solución. ¿Estamos claros? Es importante eso de la densidad porque solo tiene que aplicar a la solución, no a los solventes, no a los solutos. Bueno, acá está el cálculo para sacar la molaridad, que eso ya los gramos que usted tiene los va a transformar a moles y ahí los va a poder sacar de forma directa. Normalidad, cuando Evelyn le pase lo que es la normalidad. Bueno, y ahí están los otros ejercicios que ya realizamos. Bien le he puesto cómo vamos a preparar las soluciones de aproximadamente 0,1 molar. Está la preparación de hidróxido de sodio, que le estaba explicando yo recién. Está la preparación del ácido clorhídrico. Y aquí me quiero detener un poquito. Esta fórmula que ve acá, ¿verdad? Es una fórmula rápida para poder calcular la molaridad, pero ojo, siempre y cuando me den la densidad y el porcentaje peso-peso, porque lo demás lo tengo. El 10 es un factor y el PM es el peso molecular. ¿De quién? Del ácido clorhídrico. Cuando a mí en un ejercicio me den en la densidad porcentaje peso-peso, entonces estoy clara que tengo que usar esta fórmula para poder calcular la molaridad, porque es lo único que me van a pedir. Calcular la molaridad con ese tipo de factores. Y luego, aquí está el C1 por B1, C2 por B2, para poder hacer los cálculos de los diversos tipos de volúmenes que yo necesito para poder llevar a una concentración, ¿verdad? Una solución con una concentración X. Y fíjese este ejercicio. ¿Por qué este está mezclado? Porque aquí me están diciendo lo siguiente. Dice, conociendo la densidad y el porcentaje peso-peso del ácido concentrado, del ácido clorhídrico concentrado, se puede determinar el volumen de ácido requerido en base al siguiente cálculo. Es decir, yo puedo calcular cuánto volumen de ese ácido clorhídrico concentrado necesito sacar para poder producir una solución diluida. Primero necesito saber la concentración de ese ácido concentrado. Lo saco con estos datos. Me da la densidad, me da el porcentaje y, lógicamente, el peso molecular que ya lo saben. La molaridad de ese tipo de ácido concentrado es 10.74.
pero yo ahora requiero saber cuánto volumen de ese ácido tengo que sacar para diluirlo. Y utilizo mi fórmula de C1 por V1, C2 por V2. Y los datos que me dan es que yo ya tengo la concentración del ácido clorhídrico concentrado, que lo saqué de ahí. El volumen no lo sé, lo tengo que calcular, pero sí sé que yo quiero llegar a una concentración de ácido clorhídrico 0,1 y el volumen que quiero formular es 1000 ml, es decir, 1 litro. ¿Cómo lo hago? Despejo volumen, me va a quedar concentración 2 por volumen 2 partido por la concentración 1. Y aquí dice 9,3 ml del ácido clorhídrico concentrado. Imagínense la cantidad. Yo tengo que diluir, es decir, pongo 9,3 ml en una botella de ácido clorhídrico concentrado y le voy adicionando la cantidad de agua hasta llegar a ¿cuántos ml? Hasta 1000. Imagínense usted que esta cantidad que se ve poquita de ácido clorhídrico concentrado, yo puedo hacer 1 litro, ¿verdad?, de ácido clorhídrico a 0,1 molar. Así es como hacemos Profe, las soluciones. Aproximadamente el cloro que uno usa usualmente, ¿qué concentración tiene? Ahí tengo que averiguar porque no lo sé en este momento, pero el problema es que la concentración del cloro no siempre viene en la información de cuál es el porcentaje de cloro concentrado. Entonces, por eso es que nosotros normalmente usamos una tapita de ese cloro concentrado y lo diluye en 1 litro, ya le queda óptimo. Lo voy a averiguar. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer, en este caso, el famoso alcohol gel al 70%, ¿no es cierto?, el que se están usando. Yo ese alcohol gel de 70% lo tengo que formular de un alcohol de 95% de pureza. Y lo tengo que llevar a 70, es decir, lo tengo que diluir. Por tanto, yo voy a necesitar un volumen X de ese alcohol a 95 y lo diluyo para que me llegue a 70. ¿Me entiende? El del cloro no sé porque va a depender de la concentración de ese cloro, que comercialmente pueden ser de diferentes concentraciones, pero es la misma historia. Yo puedo tener un bidón de 5 litros de cloro a la concentración que sale ahí en la comercial, y si yo quiero hacer 1 litro, hago lo mismo, V1 por C1 igual a V2 por C2. Lo que yo voy a sacar ahí es que yo no sé cuánto volumen voy a sacar del concentrado. Supongo usted que el cloro, estoy inventando porque no lo sé, tenga, no sé, 10 molar de concentrado del cloro, por ejemplo, estoy inventando. No sé cuánto volumen porque tengo que ver cuánto volumen voy a sacar del concentrado para diluir en agua, pero yo sé que quiero formar un cloro de 0,1 molar, ¿verdad?, y 1 litro de eso. Por tanto, voy a sacar X ml y lo voy a poder llevar con agua y lo diluyo. Es así como se hacen las soluciones. Ya todas esas soluciones comerciales, todo eso de alcohol gel que se está vendiendo ahora vuelto loco, claro, no es solamente alcohol, también hay que adicionarle un porcentaje de glicerina para que quede el gel, ¿verdad? Pero así lo hacen. De un alcohol concentrado, yo saco una cierta cantidad de volumen y lo diluyo en agua destilada. Así que si usted tuviera alcohol a 95% pureza, más la glicerina, con los datos conocidos de glicerina, perfectamente puede hacer alcohol gel en su casa. Hay unas recetas por ahí, que después yo se las puedo dar si quiere. Pero no para que venda, pues. Ya, profe, gracias. Para que haga en su casa. Porque mire, he visto unos valores del alcohol gel que se mueren. Está bastante lucrativo vender alcohol gel ahora. Sí. Lo que sí es importante es, para la próxima semana le tengo la receta, es la glicerina, porque la glicerina, eso no es fácil de conseguir. Hay que hacerlo con un proveedor de productos químicos, o bien hay algunas ferreterías que lo venden, no siempre. Y en el caso del alcohol, tiene que estar bien seguro que es 95 de pureza, porque de ahí partimos, de 95 de porcentaje peso-volumen en este caso.
Bueno, en este caso volumen, porque es líquido en líquido. Eso es lo que teníamos preparado para hoy día. Como verá, esto de las soluciones es harto ejercitación. Por eso es que le he puesto acá estos ejercicios para que usted lo pueda hacer en su casa. Y además, voy a salirme de aquí para mostrarle otra cosa más. Ahí está don Israel, ahí con la foto. Acá le voy a colocar esto también, que son ejercicios de soluciones, pero esto háganlo más adelante cuando ya Evelyn ya haya pasado un poco más en relación a las soluciones, ¿ya? No lo haga de inmediato, aun cuando ya, mire, fíjese acá, en el número 3, dice, el ácido sulfúrico comercial aún no... Ah, perdón. No más que me avisó, ¿ve? Ahora sí, ahí voy. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Fíjese en el número 3. Dice, el ácido sulfúrico comercial al 96% densidad. Y dice, ¿cuál será la concentración molar de este ácido? ¿Qué fórmula tengo que usar aquí de inmediato? Porque ya me dieron el porcentaje, ya me dieron la densidad. Ahí tengo que usar esa fórmula que decía molaridad es igual a porcentaje peso por densidad por 10 partido por el peso molecular. ¿Qué es lo único que no me han dado acá? El peso molecular del ácido sulfúrico, que eso lo saca uno. El ácido sulfúrico es H2SO4, es decir, 98 gramos, porque el hidrógeno es 2, azufre 32 y el oxígeno es 16 por 4, 98. Si usted hace todo eso en la ecuación, así de lo que hemos visto, multiplica el 96 por el 1.835 por 10, que es el factor, y lo divide por 98, debiese darle ese valor. Así como uno va detectando cómo hago yo los ejercicios, ¿ya? Bueno, esta es una guía que está con la resolución también, que podemos ir haciendo más adelante a medida, pero cuando vaya avanzando Eve en la parte de la solución. Ahí están con todas las soluciones listas, respuestas. Quizás hay una diferencia entre lo que son los decimales, pero eso es básicamente porque yo uso todos los decimales nomás, pero debiese darle lo mismo, ¿ya? Eso es para más adelante. Eso, chiquillos. Consultas y dudas. Voy a dejar hasta acá para grabar para que no nos quede muy ahí, vamos acá. Consultas y dudas. ¿Alguna consulta? Bueno, don Israel, oiga, que no ha dicho nada de su... Ha estado calladito hoy día, ¿eh? Están todos calladitos. Están todos, para mí que están todos estudiando, ya me dejaron ahí, no, la profe estudiando, ahí está. Estamos concentrados. Estamos concentrados, yo no voy a ir a estudiar y voy a dejar a la profe escuchar ahí. Hablar ahí con la pared. Ya, entonces, chiquillos, el control se va a habilitar a las 23. ¿Hasta qué hora, profe? Espérenme que estoy leyendo ahí un profesora. Los audios me están pidiendo ahí un Cristian. Son los audios. Los videos. ¿Cuáles videos? Ahí me pilló. Moments. Ah, ya, pues esos son los audios. ¿Ya? Los tengo que buscar, eso sí. Porque son. Ah, esos, los audios. Ya, perfecto. Este lo voy a subir al aula. Este lo subo al aula.
me tiene que dar tiempo, eso sí, porque son varios. Ahí enviándose, no hay problema, yo se lo envío. Consultas. Entonces, antes que me hagan las consultas, el control se va a abrir hoy día de las 23 y lo vamos a cerrar hasta mañana, hasta las 14 horas. ¿Ya? Ya. Y déjenme ver, hacerlo de inmediato. Esperen un poquito. ¿Hasta las 14? Hasta las 14. Pero, De profe, mañana. no puede ser hasta la noche. ¿De mañana? ¿Va a estar todo el día? O sea, ahora acostarse y mañana a trabajar. A mí igual me complica un poquito. Es que lo que pasa, profe, es que mañana igual después tenemos clase, entonces tenemos como el tiempo muy... Entonces mañana hasta qué hora ¿Alguna se posibilidad puede, de si no mañana? tengo problema. Mañana en la mañana hasta la noche, pues. O sea, ¿no lo se voy a podría dejar hacer? habilitado ya en la noche para no hacer ese cambio, pero lo dejo abierto. Déjeme ver una cosita. Es el 302. Esperen un poquito. El aula no la está viendo, ¿no es cierto? Podemos verlo. ¿Qué Ya. quiere que no? No, pero ¿está viendo algo? ¿Está viendo el aula? ¿Sí? Sí, profe, no está compartiendo la pantalla. Ya, eso. Sí, porque si no va a compartir el control, pues. Cuando Ya sé que ingrese. estábamos viendo la aula. Sí, pues. Ya, espera un poquito que aquí voy a hacer el editaje. Ya, entonces lo dejo para mañana. Espera, aquí vamos a ver. Viene 10. A ver, de las 23 horas del jueves 1 hasta 23:30 del viernes. Gracias, profe. Ya, 23:30 horas del viernes. Entonces, Y aquí entonces, de las espérame. 10 hasta las 23:30. O sea, va a estar abierto de hoy día, de las ¿Ya? 23 hasta las Hasta mañana a 23:30 las de 23. mañana. Ya, profesora, gracias. Entonces aquí, espéreme, al 10 de julio hasta las 23. Hasta las 23:30. Ya. Es un solo intento como siempre y cuando usted ingrese va a tener 1 hora para hacerlo. Está fácil en todo caso, así que no va a haber problema. Tiene que ser ordenado solamente y ordenar bien los datos que yo le estoy dando. Ya, a ver, ahora voy a compartir. Y ahora sí que puede ver esto. Ya, ahí está. Voy a tirar más abajo. Ahí estamos. Un solo intento, 1 hora del 23, habilitado 23 horas del jueves 9 a las 23:30 del viernes 10. ¿Estamos? Gracias, profe. Ya, profe, gracias, se pasó. Es lo máximo. Entonces, que estaríamos hasta acá. Cualquier consulta por correíto, que no va a necesitar por si acaso lo que es la tabla de los grados alcohólicos, porque esa información no se la doy, ¿ya? Así que con cuidado nomás, sea ordenadito y no vamos a tener problema con el control. Como les digo, si tiene algún problema en adjuntar algún archivo o cosa, me lo manda por el correo y estamos ok. Y también puede escribir ahí mismo en forma directa en el aula, no hay ningún drama. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, profe. Ya. Entonces lo dejamos hasta acá y nos estamos viendo la... Chao, profe, gracias por la clase. Ya, de nada. Ese señor, Nos que vemos esté de bien. vuelta. Ya, profe, chao, gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Israel coloca la foto a la profe. Corresponde a la foto Ya, porque pues, siempre Luchito, no me hable, puedo